Soy el abogado agrario Ramón Herrera Chela, con el tema motivos para adoptar el dominio pleno. Te comparto el WhatsApp 6691 13 70 43. Repito, 6691 13 70 43 para que en caso que tengas alguna duda, alguna consulta, puedas hacerla o integrarte al grupo donde compartimos esa clase de videos gratuitos. En Facebook también puedes encontrar este video en el grupo Derecho Agrario. En YouTube tecleas Ramón Herrera Chela y te remite directo al canal donde están muchos videos relacionados con temas de lo agrario. Por equidad de género, cuando me refiero a ejidatario, a comunero, desde luego que abarco también a la mujer, solo singularizo por la cuestión de los tiempos. Pues bien, ¿cuáles son los motivos los cuales se tiene interés en adoptar el dominio pleno en un ejido o en algunas comunidades? Primero, pongámonos en contexto. El dominio pleno se adopta sobre la parcela y entendemos como parcela a la unidad de superficie de tierra que está sujeta a la ley agraria y que se destina, se delimita, se mide pues, para su aprovechamiento, principalmente en actividades del campo como la agricultura y la ganadería. Depende de su tamaño, del tipo de tierra, es la actividad pues que se va a realizar. Y por lo general se asigna a una persona física, entregándosele un certificado parcelario. Eso debemos de entender por parcela, mientras que por dominio pleno es la conversión de la parcela ejidal a propiedad privada. Es decir, abandona el régimen legal agrario. Deja de regirse por la ley agraria, por autorización de la asamblea, que mediante acta de asamblea de formalidades especiales, aprobó que voluntariamente los titulares de parcela puedan adoptar el dominio pleno. Legalmente la parcela deja de pertenecer al ejido y se convierte en propiedad privada, es decir, ya tiene un dueño, inscrita en el registro público de la propiedad. Físicamente, la parcela va a seguir ubicada pues dentro del ejido mientras este siga existiendo. Ahí están los dos conceptos básicos, parcela y dominio pleno. Pues bien, ¿cuáles son los distintos intereses o motivos que pueden existir por lo que algún titular de parcela o elegido, integrado por ejidatarios, puedan tener el interés o el deseo de que se adopte el dominio pleno para que sus parcelas se conviertan en propiedad privada? ¿Cuáles son esos motivos? Existen diversos. Por ejemplo, cuando ya llegó al ejido o está cerca o hacia allá se dirige el crecimiento o el desarrollo, inciso A, desarrollo urbano, el desarrollo inmobiliario, la construcción de casas, habitaciones, desde interés social hasta tipo residencial, costosas pues. O está cerca del ejido o prácticamente ya está invadiendo el desarrollo comercial, por ejemplo, la construcción de plazas comerciales, locales comerciales, gasolineras, centros de recreación, centros con fines turísticos, etc. O hacia allá se dirige o ya llegó el desarrollo de una zona o parque industrial, por ejemplo, la instalación de fábricas, de maquiladoras, de almacenes, etc. Esos pueden ser uno de los motivos por el cual el ejido o el ejidatario tiene interés en que se trate el asunto de que se adopte el dominio pleno en el ejido. Consecuente de los motivos que te acabo de mencionar, puede que el titular de la parcela quiera asociarse, él en lo individual, o el ejido quiera asociarse para llevar a cabo algunas de las actividades comerciales con fines lucrativos que te acabo de mencionar. O también sucede que hay interés en que se adopte el dominio pleno porque los empresarios, los desarrolladores, los inversionistas
que son ajenos al ejido, pero tienen interés en llevar alguna de las actividades que te acabo de mencionar dentro de las tierras del ejido, pues ellos o sus asesores, sus socios, de los empresarios, de los inversionistas, pues se encargan de hacer la labor de convencimiento a los ejidatarios, al comisariado o al al ejidatario en lo individual, o en ocasiones cuando sí es muy notorio el interés del ejidatario o del ejido de asociarse, de hacer tratos, de hacer negocios con los empresarios, pues estos últimos imponen, digamos, esa condición para poder hacer negocios, para poder asociarse, que sus parcelas adopten el dominio pleno. O a veces el ejidatario, motivado porque sus vecinos, las parcelas cercanas, ya adoptaron el dominio pleno, y él también pues se interesa en hacerlo porque seguramente descubrió que se le puede sacar un mejor o mayor provecho a su tierra. Es decir, por ejemplo, de llevarla de la vocación agrícola a la industrial. O puede que los ejidatarios o el ejidatario en lo individual quiera invertir, quiera emprender un negocio, echar a andar una empresa y necesita un préstamo con alguna financiera particular o algún crédito hipotecario del banco, y pues el banco o la financiera o el prestamista le va a pedir de alguna garantía para responder por la deuda, y lo que más aceptan son tierras, pero las parcelas no se pueden embargar, no se puede dar en garantía la tierra en sí. El usufructo sí, el fruto también, pero a los bancos no les interesan los frutos y el usufructo, les interesa la propiedad de la tierra, y ese puede ser un motivo por el cual puede existir el interés de pasar la parcela de una propiedad social que se rige pues por el derecho agrario a la propiedad privada que se rige por los códigos civiles estatales. También el ejidatario puede que tenga interés en vender, o como es correctamente, enajenar de manera onerosa su parcela, y sin duda tiene mejor precio si la vende como propiedad privada, y más, insisto, cuando ya está ubicada en una zona donde se está llevando a cabo el desarrollo urbano, comercial o industrial. Y tiene la ventaja de que si la convierte en propiedad privada, la parcela se puede fraccionar en las partes que el reglamento municipal lo permita o las leyes estatales que operen en su estado, o la puede vender de manera completa si así le surge una buena oportunidad. También puede que el ejidatario, como ellos dicen en su vocabulario, quieran heredar a sus hijos en vida, a su esposa, a su esposo, según sea el caso. Es decir, que pueda repartir en fracciones, en partes, su parcela. Sabemos que como parcela legalmente no se puede. Está prohibido por el principio de la indivisibilidad de la parcela. Pero si se adopta el dominio pleno sobre la parcela, sí la pueden fraccionar en las partes que quieran. Ahí nada más respetando los lineamientos de los reglamentos municipales respecto a la urbanización o algún giro en específico que le quiera dar. Y así pueden existir otros motivos más. Y de ahí se pueden desatar varias preguntas. Por ejemplo, ¿conviene que la parcela adopte el dominio pleno? Y sobre todo considerando los motivos que te acabo de explicar, la respuesta es depende. Y lo digo en serio, depende de las características propias de cada parcela. Y esto significa que depende pues de su ubicación geográfica, de la distancia que se encuentre de los centros de desarrollo, de los centros de industriales, los parques industriales, las zonas urbanas donde se desarrollan pues proyectos inmobiliarios y de otras cosas que te acabo de mencionar. Depende si la zona ya tiene una alta plusvalía para convertirla en propiedad privada la parcela. Depende el potencial real que pueda tener
en beneficios, en dinero, en valor, la parcela si la convierte en propiedad privada. Porque como a veces discuto con algunos colegas, bueno, un colega en especial del estado de Oaxaca, que él sostiene que es un error adoptar el dominio pleno, y le digo, ¿sabes qué? Entiendo perfectamente tu postura, tu punto de vista. Pues desde luego que en una comunidad de Oaxaca, y sobre todo si se ubica en la zona de la montaña, allá sin duda la parcela no tiene necesidad de convertirla en propiedad privada a través del dominio pleno. Así como está perfecta, porque seguramente la dedican a la siembra del temporal, en temporada de lluvia, pues. En cambio, una parcela que está cerca de una zona hotelera, literalmente conozco muchas, acá por ejemplo en las costas del norte, noroeste del país, hay muchas, va a valer muchísimo más si adquiere el dominio pleno y la empiezan a explotar o aprovechar como propiedad privada. Te acabo de dar unos ejemplos. Así que, a manera de conclusión, antes de proceder a iniciar los trabajos para la asamblea del dominio pleno, es muy recomendable que primero se investigue lo suficiente. Se investigue, se pide asesoría, orientación, información, por ejemplo, en la Procuraduría Agraria, en el Registro Agrario Nacional, en las dependencias municipales. Ahí el municipio les puede informar si hacia esa zona se va a dar el crecimiento de la mancha urbana, o la zona industrial, la zona turística, la zona de desarrollos inmobiliarios, como la construcción de fraccionamientos de casas con fines habitacionales. Investigar en el registro público de la propiedad, en el catastro municipal, cómo anda esa zona, si tiene proyección, si hacia allá va el crecimiento. Esos datos que recabes son sumamente valiosos para que puedan el asesor o el ejidatario o los ejidatarios tener una referencia más fiable, más confiable de que si conviene o no adoptar el dominio pleno. O también, si en el ejido ya se adoptó el dominio pleno, pues pregúntale a tus vecinos. Ve y observa, pon atención si la parcela le está yendo mejor, si la tierra tiene un mejor uso, ahora que ya tiene el dominio pleno, si se está aprovechando de mejor manera, si hay otros beneficios que no tenía de cuando era parcela. Porque una vez que adquieres el dominio pleno, vienen sin lugar a dudas varias consecuencias, tanto positivas o negativas. Como te dije hace rato, depende. Y de algunas de esas consecuencias ya no te puedes arrepentir, y mucho menos si después de que adoptaste el dominio pleno en la parcela, adquiriste compromisos como vender la parcela, como asociarte, como firmar contratos de arrendamiento por varios años. Ahí no hay límites, en el arrendamiento se sujeta a la voluntad de las partes, etc. Entonces, ojo con esas últimas recomendaciones para tomar la decisión si se adopta o no el dominio pleno en el ejido, en la parcela, y evalúen, reflexionen acerca de los motivos que los impulsa, que les despierta pues el interés de adoptar el dominio pleno. Así las cosas. El video de enseguida, no se vayan. ¿Quiénes deciden y cómo se decide si en un ejido se aprueba o no se aprueba el dominio pleno? Enseguida regresamos.